Un afectuoso saludo. El Evangelio de la semana anterior nos mostró lo que sucede cuando se tiene fe. Esta semana nos muestra lo que pasa cuando no hay fe. Según los Evangelios, después de un tiempo de vida pública, Jesús volvió a Nazaret. Es de aclarar que las noticias de lo que había hecho en otros lugares ya había llegado allí y había preocupación en su familia. Su transformador anuncio de la acción de Dios, su cercanía a los pecadores, la curación de muchas personas en sus dolencias y en espíritus inmundos, su crítica a las costumbres religiosas les llevaba a pensar que había enloquecido. Por ello los familiares fueron a Cafarnaún para llevarlo a casa, pero no tuvieron éxito. Jesús les había dicho que su nueva familia era aquella conformada por quienes oían la palabra de Dios y la ponían en práctica. Esta semana, el Evangelio de San Marcos nos cuenta que Jesús tomó la iniciativa de ir a Nazaret en compañía de su nueva familia, es decir, de sus discípulos. Ellos lo habían dejado todo y lo estaban siguiendo. El sábado entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Nos dice el texto original, traducido al español, que todos quedaron sorprendidos con su mensaje. En verdad, el concepto original griego dice más bien que quedaron chocados. El texto paralelo de San Lucas evidencia más claramente la reacción de irritación, extrañeza y descalificación, diciendo que querían incluso despeñarlo por una montaña. La versión de Marcos enfatiza la inquietud de todos acerca del origen de esa extraña sabiduría, si él no era más que el hijo de María y el carpintero, albañil y constructor del pueblo. La enseñanza de Jesús les había señalado lo deshumano que existía en sus corazones y en las prácticas de sus compatriotas, como también de todos los seres humanos. De ahí la descalificación, la crítica, el recelo y aún la violencia contra él. La actitud correcta hubiera sido, ante su mensaje, preguntarse si sus palabras y sus signos humanizaban o no, si generaban vida o muerte. Por ello Jesús concluye que ningún profeta es bien recibido en su patria, y el texto evangélico señala que justo por la falta de fe, es decir, de apertura y de acogida, Jesús no pudo hacer allí ningún milagro, es decir, ningún signo para transformar la vida de las personas. Sin embargo, a pesar del rechazo, Jesús no dejó de acercarse y ayudar a algunos enfermos. También nosotros podemos reeditar lo sucedido en Nazaret con Jesús. Podemos suponer que ya lo conocemos, podemos aplicar a él nuestras percepciones religiosas aprendidas en la infancia. Puede ser que nos falte ser parte de su nueva familia, es decir, que nos falte escuchar su palabra, creerla, ponerla en práctica y seguirlo en el día a día de nuestra vida. No hay duda que podemos cerrar también nuestro corazón y nuestra mente a las interpelaciones que hoy nos hace el Espíritu de Jesús para encarnar en nuestra vida, en estos tiempos difíciles, su Evangelio. Y más bien preferimos seguir con prácticas deformadas de un culto a Dios que no tiene exigencia personal en el respeto, en el servicio, en el amor a los demás y sobre todo en la compasión. Puede ser que incluso estemos lejos de las exigencias éticas y espirituales que provienen del Evangelio y que generan humanidad y compasión. La incredulidad puede generar desastres. No hablo de la incredulidad de quienes no creen en Dios, hablo de la incredulidad práctica de quienes nos decimos creyentes en Dios y en la fe cristiana, siendo crédulos de palabra, pero incrédulos en la práctica, porque incubamos el odio y el resentimiento, porque bloqueamos las múltiples manifestaciones de la fuerza del amor y del servicio, porque nos desanimamos ante la inagotable exigencia del respeto al otro, porque no autocontrolamos las propias pasiones y emociones egocéntricas, porque excluimos las propuestas humanizantes que nos exigen cambiar. La fe sólida y perseverante en el camino de Jesús nos ayudará a construir comunión, unidad, integración y reconocimiento de la dignidad de todo ser humano. Es de esa honda apertura a Dios y al otro que proceden caminos para dirimir los conflictos entre los seres humanos y para tender puentes, como por ejemplo el diálogo, la construcción de consensos, el entendimiento, la reconciliación y la renuncia a toda forma de violencia. Este es pues el desafío de todos nosotros. Una buena semana.